Listo. Bueno, estamos grabando. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Teoría de los estados límites. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer en esta presentación es primero dar una introducción bastante, bastante importante en el sentido que es un poquito extensa, al tema de la teoría de los estados límites, y después vamos a ver algunas de las teorías para los estados límites que se han desarrollado y que tienen cierto grado de importancia o de validez. Con lo cual, uno en general cuando hace una introducción tiene que dar una serie de conceptos y de definiciones que pueden parecer en algún sentido, bueno, aburridos porque uno dice, bueno, tanta definición, tanto concepto, hasta que en definitiva terminamos metiéndonos después en la aplicación de estas teorías. Bueno, tienen su justificación, ya lo van a ver, pero son necesarios de proporcionar y de que nosotros los brindemos para que obviamente lo que viene a continuación se pueda entender. Así que vamos a ver ahora, yo voy a escribir, a pasar exponer toda cada una de las diapositivas, y básicamente les voy a explicar lo que en cada una de ellas dice, y no voy a leerlas, salvo alguna definición que quiera particularmente proporcionar, y seguramente si tengo que agrandar esto con algún dibujito, bueno, lo vamos a hacer a través de la tablet. Bien, bueno, lo primero que uno tendría que entender, porque uno dice, bueno, vamos a ver la teoría de los estados límites. Ahora, ¿qué es un estado límite? Porque si no, uno, en definitiva, nos podemos hablar de algo que no sabemos qué es. Si bien está la definición ahí, pero, a ver, imagínense ustedes que no la han leído o que no la están leyendo, pero ¿cuándo uno está en una situación límite? ¿Cuándo uno está en una situación límite? Ya sea desde cualquier punto de vista. Mire, le digo esto porque hay muchos conceptos que uno utiliza en ingeniería o en física que se relacionan con cualquier otra área del conocimiento. Entonces, uno podría decir, ¿cuándo uno está en una situación límite? Bueno, uno podría decir, uno está en una situación límite, ya sea personal, deportiva o lo que sea, cuando estamos en un momento en el que o sucede una cosa o sucede la otra, algo cambia. Por ejemplo, para llevarlo a un término futbolístico ahora, si el otro día De Paul que pateó el penal y lo pateó a las nubes, y venía el que venía a continuación y también lo pateaba a las nubes, y capaz que eso nos ponía en una situación distinta, límite, y los demás seguían pifiando, o los otros tomaban mucha más confianza, el otro equipo, y hacía los goles. Bueno, acá, ¿cómo lo vamos a definir para nuestro caso? Yo a veces tengo algunas comparaciones que ustedes dirán, Luis, te vas para el otro extremo, pero bueno, puede ser que me vaya para el otro extremo, pero hay muchas situaciones que uno las puede describir bajo cualquier ámbito del conocimiento. Entonces, ahora si nosotros lo aplicamos a lo nuestro, a nuestra materia, a nuestra asignatura, nosotros podemos decir que un estado límite es aquel estado de situación del comportamiento de una estructura o de una parte de ella o de una porción que establece un cambio entre dos estados de comportamiento distintos. Es decir, constituye justamente un límite en donde, por ejemplo, un material que se estaba comportando en un momento determinado bajo condiciones elásticas y pasa a comportarse bajo condiciones plásticas o anelásticas. Es decir, ese límite que va a estar indicado, por ejemplo, a través de un determinado valor o nivel de tensión, hace que ya el comportamiento de ese material sea totalmente distinto. No es lo mismo que el material se esté comportando elásticamente a que el material pase a comportarse plásticamente. Ya ese comportamiento elástico no lo recupera más. Bueno, igual esto entre comillas, recupera, pero para otro nivel de carga, ¿no? Entonces, ahora, uno cuando habla fíjense que la definición dice, es el comportamiento de una estructura, de una parte de ella o de una porción. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, yo me podría situar para definir los distintos estados límites en un punto de una estructura y decir, para ese punto de esa estructura, de ese cuerpo, imagínense que una estructura conformada por 2000 barras. Y de todas esas 2000 barras yo me sitúo en un solo punto
de esas 2000 barras, ¿sí? O la otra posibilidad es que me sitúe y analice una sección de esas 2000 barras. O que directamente diga, bueno, sí, ¿cuál es el estado límite de esta estructura que tiene 2000 barras? Bueno, esas distintas posibilidades de establecer los estados límites, ya sea de un punto, de una sección o de una estructura, es lo que nosotros vamos a empezar a ver en esta materia y ustedes van a seguir viendo después en estabilidad 3. ¿Y qué es lo que particularmente nosotros vamos a ver? Bueno, es esto. El estado límite de un punto lo vamos a analizar ahora, con este tema, con teoría de los estados límites. Después de esto viene el estado límite de una sección, que también lo vamos a ver acá en estabilidad 2, y lo vamos a ver en el tema siguiente, que es análisis en régimen anelástico o análisis en régimen plástico. Y después viene el estado límite de la estructura, que nosotros lo vamos a empezar a desarrollar acá en estabilidad 2, pero después ustedes en el cuatrimestre que viene, en estabilidad 3, lo van a desarrollar con mucha mayor profundidad a la que nosotros lo vamos a dar. Nosotros vamos a dar una introducción, en lo que lo vamos a aplicar va a ser profundo, pero después nosotros lo vamos a aplicar solamente a estructuras solicitadas a esfuerzos normales. En estabilidad 3 ya lo van a generalizar a todo tipo de esfuerzos. Básicamente es eso. Muy bien. A ver. ¿Qué es el estado mecánico tensional de un material en un punto? ¿Qué es? Bueno, básicamente el estado mecánico tensional es el conjunto de relaciones entre tensión y deformación para el cual el material posee características y propiedades similares. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? Bueno, lo que me está tratando de decir es de definir las distintas partes o etapas en el comportamiento de un material cuando está sometido a un determinado conjunto de acciones. Entonces, cuando uno establece, quiere ver cuáles son estas distintas partes que componen el comportamiento total o global de un material, va a definir que tengo un área o un sector elástico, en donde a todo el conjunto de esas relaciones, sigma, epsilon o tau gamma, dicen, bueno, mira, para esta zona del comportamiento del material, las relaciones entre la tensión y la deformación están dentro del régimen elástico. Después, para esta otra zona, tiene un comportamiento plástico. O en esta zona ya está en un estado de rotura, que puede empezar con pequeñas fisuras y después se va agrandando, entonces uno ya ahí está analizando más que un determinado punto, está analizando varios puntos. Y otra forma es el estado mecánico viscoso. El estado mecánico viscoso. ¿Sí? Así que a un estado mecánico tensional, es el conjunto de relaciones entre tensión y deformación. Es decir, para este valor de tensión le corresponde este valor de deformación. Para este valor de deformación le corresponde este valor de tensión. Bien. Bien. Bueno, a ver, el estado mecánico, es decir, el hecho de decir si yo estoy dentro del periodo elástico, dentro del periodo plástico, tengo un comportamiento viscoso o lo que sea, o estoy en un estado de rotura. ¿De qué depende ese estado con el cual nosotros estamos trabajando? Bueno, a ver. Lo primero que determina en qué zona del comportamiento del material me encuentro son las acciones con las cuales que están solicitando el cuerpo o la estructura con la cual yo estoy trabajando. Es decir, es lo que está indicado acá, que son las fuerzas exteriores, que están conformadas por las fuerzas activas más las fuerzas reactivas. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que esa estructura o ese cuerpo esté solicitado internamente por lo que nosotros conocemos como reacciones de vínculo interno o solicitaciones internas. Y a partir de las solicitaciones internas, nosotros definimos el estado tensional para cada punto del cuerpo. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes se animarían, por ejemplo, ahora después de haber visto cada una de las solicitaciones,
a si yo le doy una estructura a definir el estado de tensión para los infinitos puntos que conforman al cuerpo? ¿Se animarían a eso o no? ¿Eh? ¿Qué dicen? Supónganse que yo le doy una pequeña estructura y ustedes me dicen, y yo les digo, a ver, ¿ustedes se animan a definir el estado de tensión para los infinitos puntos que conforman a ese cuerpo? ¿O no? Mucho trabajo, ¿eh? ¿Eh? Sí, podría ser, pero ¿cómo lo encararían, por ejemplo? A ver, ¿cómo lo encararían si yo tuviera, si les doy ese problema ahora? A ver, juguemos un No, poquitito con eso. no tendrías que estudiar todas las solicitaciones, o sea, las Tendríamos, fuerzas que va a tomar esa estructura. exactamente, exactamente. Tendríamos que hacer eso. Muy bien. Y, a ver, yo lo que quiero hacer es esto. Eh, un segundito. Un segundo, que les quiero mostrar algo. Este, bueno, a ver, paro de compartir esto. A ver, no hace falta. A ver si acá. Ahí están viendo, ¿no? Sí, bien. Eso. Bueno, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo le doy esta. ¿No? Sí, les doy esto de acá. Esta mensulita. ¿Estamos de acuerdo? Y esto le doy esta carga P. Y a su vez, a esa mensulita les doy esta longitud L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno, si yo ahora hago el diagrama de cuerpo libre equilibrado, me voy a encontrar con lo siguiente. Esto es P, acá tengo P y acá tengo el momento, que es P por L. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo ahora hago esto, voy a encontrarme con lo siguiente. A ver, ahí está. Este es el diagrama de esfuerzo de corte en Z en función de X y después tendría acá, ya le tomé un poco, bastante más la mano a esto, ¿eh? Al principio patinaba tanto que me costaba un montonazo dibujar. Ahora, bueno, muy bien, entonces, esto es P y esto es P por L. Entonces, fíjense, bueno, y si quieren, hacemos esto que es el de esfuerzos normales, que es 0. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Sí? Bueno, o sea que estas son las únicas solicitaciones que yo tengo, ¿no? Es decir, que fíjense que si yo tuviera que escribir ahora las funciones, yo tendría que QZ de X es igual a más P, es decir, que es positivo, y que el momento en I de X sería igual a, a ver, menos, sería menos P por L más P por X, ¿no es así? A ver, esto me quedaría para X igual a 0 menos P por L, para X igual a L es 0. O sea que esto, en definitiva, es P por X menos L, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Pendiente positiva, ahí está. O sea que estas serían las dos funciones de los esfuerzos internos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora, si tuviera n, es más, podría tener un n acá, ¿no? Yo podría tener, vamos a ponérselo directamente. Vamos a ponerle un h directamente ahí. H, ahí está. Con lo cual, en definitiva, cambia. Y ahora me quedo de esta manera. O sea que esto es h. Bien. O sea que ya que estamos, esto ahora lo pongo, entonces n de x es igual a h. Bien. Ahora, les hago una pregunta. n, el esfuerzo normal, ¿qué tensiones genera? Normales. Normales. En la dirección x, ¿no? Sigma x. El momento en y, ¿qué tensiones genera? Normales también. Bien normal. También, sigma x, ¿no es así? Bien. Y las Q sub z, ¿qué tensiones genera? Tangenciales. Tangenciales. ¿Y cómo serían esas tangenciales? Porque te acordás que tengo 3 posibilidades. 6 en realidad. Tau, ¿cómo serían acá? Si yo Tau corto... XY, Tau XZ. Sí, bueno, acá exactamente. Tau. Yo no te definí bien cuáles eran, pero suponete que vamos a complicarlo un poquito. Vamos a suponer que le estoy dando este perfil. ¿Sí? Entonces tengo Tau XY y me genera Tau XZ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si solamente tuviera una sección rectangular, serían Tau XY. Pero ya que estamos, la complicamos más. ¿Les parece? Bien. ¿Tengo alguna otra tensión que se me está generando como consecuencia de estos esfuerzos? No, ¿no? No, no. No, no. Bueno. Ahora, fíjate. Sigma x es igual al momento en y, que es una función de x, sobre y sub y por z, ¿no es así? O sea que, pero mi lo encontramos acá, que era p por x menos l. O sea que sería p por x menos l sobre y sub y por z. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El esfuerzo, eso es debido al momento. La sigma x, acá, debido al momento de mi. La sigma x debido al esfuerzo normal es igual a n de x dividido el área de la sección. Pero n de x es constante, es igual a h dividido el área. O sea que es un valor que es constante para todos los puntos de una sección y de las infinitas secciones. Y después tengo tau xy, que bueno, en función de donde yo corte, va a ser igual al q sub z, que es función de x, por el momento estático del lugar que yo esté cortando, de la sección que resbala, divido el momento de inercia respecto del eje neutro, que en este caso es el eje y, y por b, que es el ancho o el espesor de resbalamiento. Y después tengo las tau xz, en donde la función es similar, lo único que cambia depende de donde yo esté cortando. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué punto de acá ustedes quieren elegir? ¿Qué punto de acá uno quiere elegir? Uno, fíjense, en definitiva, ni un punto, elijamos todo. Yo podría armar ahora un tensor de tensiones en donde las tensiones normales, es decir, sigma x, tau xy, en realidad vamos a ponerlo bien para que ustedes, tau ix, tau zx, tau xy, sigma y, tau zi, tau xz, tau iz y sigma z. Este es mi tensor de tensiones. Pero fíjense lo siguiente. Sigma x
es la suma de esto más esto de acá. Con lo cual, fíjense que si yo escribo esto, H sobre A más P por X menos L sobre I sub I por Z, yo ya tengo cómo es para cada uno de los infinitos puntos de mi barra, cómo es la variación de las tensiones normales. ¿Me expliqué? Tau xi y tau x es la misma, y están dadas por esta expresión. Ahora, yo para esta sección digo, bueno, a ver, solamente considero que tengo tau xi en las alas, es decir, para un corte así, yo voy a tenerlo en este sentido y en este sentido. Con lo cual, yo podría decir, bueno, perfecto, nosotros ya sabemos cómo es, no lo voy a hacer ahora para no perder tiempo, pero podría tranquilamente escribir esta expresión de las tau xi en función del qz, que es una función de x que es constante, que ya directamente lo puedo sacar, porque era p, pero el momento estático lo puedo escribir para las alas, sin ningún problema. Y acá, el b, ya sé que es tf, pero este solamente lo escribo para las alas. Y el tau zx, que corresponde al tau xz, va a ser igual a tau xz, va a ser igual a p por el s asterisco para el alma, dividido I sub I por el tw, que es el espesor del alma. Y así, bueno, después acá, este lo paso acá, las sigma I son 0, estas son 0, porque no tengo tau iz, y esta, perdón, también es 0, que es la sigma 0. Ahí está. Con lo cual, acá tendría la tau xz, y acá la tau xi. Con lo cual, fíjense que me armé un tensor de tensiones para los infinitos puntos de esta estructura. Y nos llevó menos de 5 minutos. Está bien, es una estructura simple, me van a decir ustedes, sí. Pero, a ver, es decir, ustedes ya están en condiciones de armar esto. Para estructuras simples es fácil, a medida que uno va complicando las estructuras, por ahí se nos complica un poquito, pero en definitiva ustedes ya están en condiciones de, con todo lo que vimos, de armarnos un tensor de tensiones para los infinitos puntos que conforman una estructura. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y este no nos llevó más de 5 minutos. Fue más todos los dibujitos que tuve que hacer de lo que en definitiva aplicamos acá. Está bien, tenemos que tener bien en cuenta cómo es la ley de variación del momento estático de las alas y de las almas para no equivocarnos. ¿Me expliqué, chicos, con esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, bueno, volviendo entonces a lo anterior, esto vamos acá, volviendo a lo anterior, ahí está. Esto es un poquito lo que yo les estaba tratando de decir, ¿no? Es decir, las acciones exteriores que actúan sobre mi cuerpo, sobre mi estructura, son las que en primer lugar definen los esfuerzos internos, y a partir de los esfuerzos internos nosotros calculamos el estado de tensión en cada punto. El tensor de tensiones, tengan en cuenta que cuando nosotros se lo definimos exclusivamente para un punto. Pero uno también podría agarrar y decir, bueno, armo un tensor de tensiones donde cada una de las tensiones queda en función de las coordenadas de los infinitos puntos que conforman la estructura y armar un tensor de tensiones para todos los puntos. ¿Sí? Es algo más, comúnmente no es lo que se hace, pero uno lo podría hacer sin inconvenientes. Bien, continuamos un poquito con esto. Ahora, la pregunta es, ¿el estado de tensión en un punto depende solamente de esta secuencia que yo les armé acá? ¿De esta secuencia que le hemos armado acá? Bueno, la verdad que no. Sino que depende de otros factores, que son los que vamos a ver. Así que, es decir, el estado mecánico del punto no depende exclusivamente del estado de tensión en dicho punto. ¿Qué significa esto? Que si estoy dentro del periodo elástico, o plástico, o en régimen viscoso, o en un estado de situación de rotura, no depende exclusivamente del estado de tensión
de ese punto, sino que depende también de otros factores. El estado de tensión tal vez sea la variable más importante, pero no es el único. ¿De qué otros factores depende? Bueno, depende del tiempo de aplicación de la carga y de la velocidad de formación. Depende también del estado tensional del material en los puntos vecinos. Es decir, ¿qué significa este segundo inciso? A ver, un punto no se deforma solo, sino que se deforma acompañado del resto de los puntos que lo van rodeando, y a su vez esto de los que lo van rodeando. Es decir, un punto no se deforma por sí solo, no es un ente aislado, sino que su estado de formación va a depender de lo que también le está pasando a los puntos que lo están rodeando. Y a su vez, con este estado de formación yo puedo encontrar el estado tensional y definir obviamente el estado mecánico. Depende también de la temperatura, depende de la temperatura a la cual el cuerpo está solicitado. Fíjense, no es lo mismo cuando uno tiene una barra de acero trabajando a temperatura ambiente que cuando la somete a 900 grados Celsius o 1100. Ya el material empieza a tener un comportamiento de fluidez, con lo cual el diagrama tensión-deformación que nosotros vimos no tiene mucho sentido utilizarlo. Bien, depende también de las suposiciones que se realicen acerca de la continuidad del material. Esto tiene que ver básicamente con que, bueno, puedo tener microfisuras y yo no estar considerándolas en mi estructura. Y de otros factores que por ahí no tienen tanta importancia como los que les estamos nombrando. Ahora bien, de todos estos, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a concluir que el concepto de estado mecánico en el punto, bueno, me estaba adelantando lo que les iba a decir, entra primero en una contradicción importante con la hipótesis adoptada acerca de la continuidad del material. A ver, la continuidad, ¿cuándo decíamos que un material era continuo? ¿Ustedes lo recuerdan eso? ¿Cuándo ustedes decían, bueno, tenemos un material que es continuo? A ver. ¿Me están escuchando o chicos? Sí, se escucha. No, porque tenía miedo que se haya cortado de vuelta y no me esté dando cuenta. No, si no se lo acuerdan no pasa nada. Yo se los digo, es simplemente para un poquito a veces refrescar las ideas. Mira, nosotros decimos que un material es continuo cuando entre dos puntos materiales siempre uno puede encontrar otro punto material. O siempre existe otro punto material. Esa es la definición más simple y sencilla de continuidad de la materia o continuidad material. Cuando entre dos puntos materiales existe otro punto material. Cosa que ustedes saben que eso no es cierto. Porque si uno se mete en la estructura atómica molecular de la materia, entre dos electrones o en el interior de un átomo no existe necesariamente siempre materia. Entonces, ¿cuál es el beneficio de trabajar con que uno dice, bueno, estoy trabajando con un material que es continuo? Que yo puedo definir para cada punto del espacio un punto material, y para cada punto material voy a poder definir una función. Y todas esas funciones van a ser continuas. Y por lo tanto voy a poder aplicar el cálculo diferencial e integral. Si yo eso no lo consideraría, trabajaría con que a cada punto del espacio no le va a corresponder siempre un punto material, voy a tener que trabajar con funciones que van a ser discretas y no van a poder ser continuas. Entonces, la operatoria matemática se me complica. ¿Entendido? Entonces, esa es la gran ventaja de trabajar con la hipótesis de continuidad del material. La importancia donde entra el estado mecánico en un punto, entra en contradicciones con la continuidad del material, es cuando tengo un material que se me empezó a fisurar. Fíjense que si yo sigo una línea, si yo... A ver si... disculpen que vaya y venga, pero bueno, no me queda otra. A ver, si yo tengo
Imagínense que yo tengo una viga. ¿Sí? Y esta viga yo la empiezo a cargar. Y acá se me empiezan a fisurar. ¿Sí? Se me empiezan a aparecer fisuras. Si yo agarro acá y hago un zoom de eso, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que tengo material, tengo la fisura, en la fisura ya no hay continuidad del material, ¿sí? Sigo, por ahí tengo una fisura un poquito más larga, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que terminaba pasando? Esto es muy distinto a que yo tuviera algo así. ¿Entendido? En donde yo tengo acá todo esto. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tranquilamente acá defino una recta y a cada punto del espacio le corresponde un punto material. En cambio acá yo defino una recta y a cada punto del espacio no necesariamente le corresponde un punto material. ¿Entendido? Entonces, si estoy analizando el estado mecánico tensional en un punto o en un conjunto de puntos donde existen fisuras, bueno, acá obviamente hay una contradicción con la hipótesis de continuidad del material con la que uno estaba trabajando. ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto. Bien, bueno. Muy bien. Esto es lo que dijimos. Bueno, hay otros factores que pasan en lo siguiente. Muchas veces, es más, inclusive al día de hoy, los otros factores, o sea, el estado mecánico tensional, al depender de otros factores, uno de los temas es que muchas veces o no están bien estudiados y analizados, o a veces muchos de los resultados y las conclusiones que uno va obteniendo de los estudios que realiza no son totalmente concluyentes. Es decir, las conclusiones a las cuales se arriba son susceptibles de ser discutidas o de puesta en observación y en el hecho de decir todavía, mira, esto todavía no estamos muy seguros, hay que seguir estudiándolo porque llegamos a conclusiones que tienen cierto grado de validez, pero no todo. ¿Entendido? Ahora, a partir de ahora, nosotros vamos a suponer que el estado mecánico tensional de un punto va a quedar definido exclusivamente por el estado de tensión del punto con el que estemos trabajando. Es decir, vuelvo para atrás. Nosotros hasta acá, pasé de rosca. Nosotros que habíamos dicho esto, es decir, por ahora a nosotros el estado mecánico va a quedar definido exclusivamente por el estado tensional del punto provocado por las acciones exteriores y las solicitaciones internas. Es decir, los otros factores que vimos hace un rato, el tiempo de aplicación de la carga, el estado tensional de los puntos vecinos, la temperatura, suposiciones acerca de la continuidad del material, vamos a suponer que no están afectando el estado mecánico del punto. ¿Entendido? Simplemente por una cuestión también hasta de simplicidad en el análisis que vamos a realizar. Así que los análisis a continuación estarán basados exclusivamente en que el estado mecánico queda definido por el estado de tensión del punto que estamos considerando. Y los demás factores no los vamos a tener en cuenta, por lo menos en esta primera etapa, en realidad en todo el desarrollo de este tema. Bueno, a ver. Estado tensional límite. Vamos a definir como estado tensional límite a aquel estado de tensión que establece justamente un límite entre dos estados mecánicos. Cuando uno alcanza justamente ese estado tensional límite y lo empieza a superar, se van a producir variaciones que son cualitativas en las propiedades del material. ¿A cuáles se les ocurre a ustedes como un estado tensional límite? Si ustedes lo tuvieran que definir ahora de lo que vimos. ¿Cuál sería un estado tensional límite? ¿El de fluencia? Exactamente, la tensión de fluencia. Fíjense que si yo llego a la tensión de fluencia, desde la tensión de fluencia para abajo tengo un comportamiento elástico. Y a medida que la empiezo a superar, ya el comportamiento es plástico. ¿Sí? Así que ese, para nosotros, está definiendo un estado tensional límite. Bueno, él o los estados tensional límite nosotros los vamos a considerar como una característica propia del material. Así que van a ser función del material con el cual estamos trabajando.
Si cambiamos el material, van a cambiar los estados tensionales límites. Eso es lo que esto está queriendo decir esta última acá frase. Así que esto es lo que está queriendo decir acá esta última frase. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros trabajemos va a depender del material con el cual estemos trabajando. Bueno, acá llegó el gato a escuchar la clase también. El estado tensional límite, ejemplo, es el material dúctil, cuando aparecen... les voy a mostrar, porque se pone acá este bicho, así que no sé si lo ven, así que vino a escuchar la clase. Así que, entonces, el material dúctil cuando aparecen deformaciones residuales o permanentes, y en materiales frágiles cuando aparecen fisuras y grietas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Seguimos un poquito más. Un segundo que tengo que cambiar esto. Ahí está. Vamos a borrar acá. Muy bien. Bien. Bueno, a ver, nosotros, ¿cuál será el objetivo de estudiar un poquito las teorías de los estados límites y estudiar qué es un estado tensional límite, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué condiciones nosotros se deberán dar para que se alcance un estado tensional límite? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá el tensor de tensiones, ¿no? Cuando tenemos el tensor de tensiones, la pregunta es, ¿de cuál de estos valores o componentes va a depender que nosotros alcancemos un estado tensional límite en el material? ¿De cuál de estos valores va a depender? ¿Dependerá de todos? ¿Dependerá de la componente de mayor valor? ¿Dependerá del valor de la traza? ¿Dependerá del determinante de esta matriz? ¿De cuál? ¿De cuán grandes deberán ser estos valores para que uno alcance un estado tensional límite a través de este tensor de tensiones? Bueno, así como puse o escribí estas variables, se me podrían haber ocurrido un montón de otras variables. Entonces, lo que queremos estudiar es justamente ahora estudiar y analizar qué condiciones deberán cumplirse, para que se alcance un estado tensional límite del material con el cual nosotros estamos trabajando. Bien, muy bien. Vamos a definir ahora resistencia de una estructura. Es decir, ahora van a venir una serie de 2 o 3 definiciones que queremos tener un poquito en claro. Bueno, nosotros vamos a definir como resistencia de una estructura a la capacidad que tiene esa estructura de pasar de un estado mecánico a otro. A la capacidad que tiene esa estructura de pasar de un estado mecánico a otro. Por lo tanto, una estructura, vamos a decir que es más resistente cuanto mayor sea su capacidad para pasar de un estado mecánico a otro. Y será menos resistente cuando, obviamente, su capacidad sea menor para pasar de un estado a otro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo será medida esa capacidad? Bueno, en principio, a través del valor de las fuerzas que deberán aplicarse a la estructura para justamente hacer que deje de comportarse de una manera y pase a comportarse de otra manera. ¿Entendido? Espera un poquito. Ahí está. ¿Cómo se calcula y cómo calcularemos la resistencia de una estructura? Bueno, nosotros vamos a partir en principio de las tensiones máximas, es decir, del estado tensional en el punto más peligroso del sólido. Este estado tensional, es decir, donde tenemos las tensiones máximas, lo vamos a comparar contra el estado tensional límite del material con el cual estamos trabajando. Esta comparación nos va a permitir que saquemos conclusiones respecto de la seguridad de las estructuras. Y entonces ahí hablaremos tanto de resistencia como de reserva de resistencia.
¿Me expliqué hasta acá o fui muy rápido? Porque por ahí yo dije, bueno, no, vení, salí de acá, salí de acá. Vení. ¿Me expliqué acá? ¿Me expliqué hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, si hay alguna duda con las definiciones, porque por ahí esto son sencillas y yo las pasé un poquito rápido, era simplemente para avanzar. Bueno, a ver, en esta metodología nos vamos a encontrar con distintos problemas. Y estos son los que vamos a ver ahora, porque si bien parece que es simple decir, bueno, yo trabajo con el estado tensional caracterizado por las tensiones tangenciales máximas. Y lo comparo contra el estado tensional límite, y ahí establezco cuán alejado, cuán cerca estoy de ese estado tensional límite, tiene algunas complicaciones o algunos problemas. A ver, una de las primeras cuestiones es que nosotros para determinar el estado tensional límite tenemos que realizar ensayos. Por ejemplo, el ensayo de tracción monoaxial, que es el ensayo de la barra que nosotros le hemos explicado, el ensayo de distorsión pura, el mismo ensayo a compresión pero de manera monoaxial, y hay otros ensayos que se pueden llegar a realizar, pero ya cada vez es más complicado de realizarlos. Estos ensayos, los de tracción y compresión simple y los de distorsión pura, son bastante fáciles de reproducir en laboratorio. Y en general no se requieren máquinas muy complicadas para llevarlos a cabo. Ahora, una vez que yo realizo, por ejemplo, un ensayo de tracción simple, ¿sí? Ya ahí, y yo sé mi elemento estructural que está solicitado a tracción, está trabajando a un determinado nivel de tensión, bueno, yo lo comparo contra los resultados de ese ensayo y digo, bueno, mira, si mi tensión de fluencia era de 24 kilonewtons por centímetro cuadrado y la barra me está trabajando a 10 kilonewtons por centímetro cuadrado, bueno, estoy bastante alejado todavía de ese estado tensional límite que me cambia de mi estado mecánico elástico a mi estado mecánico plástico. Entonces, ahí estoy bastante alejado. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, trabajando a 23,5 y la verdad que estoy bastante cerca, entonces la capacidad de resistencia que tiene esa estructura respecto de lo que yo necesito se ve notablemente disminuida respecto de lo que necesito, ¿no? Bueno. Entonces, uno compara los resultados de los mismos con las tensiones actuantes, obviamente en el elemento estructural que uno está estudiando. Eso es lo que recién les acabo de decir. Y ahí se evalúa la resistencia. Ahora, imaginen que yo no tengo una barra que está solicitada de esfuerzo normal directamente. Imaginemos que yo tengo ahora una estructura conformada por ahí por 5, 6, 10 barras. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le pasa a esa estructura? Si yo la quiero comparar contra un estado de tensión límite de mi estructura ya. Bueno, la verdad que agarrar una estructura de 5 metros de largo por 3 metros de altura, que en general no es una estructura muy grande, y realizar ese ensayo en el laboratorio, y es bastante complicado, sobre todo si el estado de tensión al cual está solicitado no constituye ninguno de estos que nosotros tenemos acá. No constituye ninguno de los que nosotros tenemos acá. Porque en general son difíciles de reproducir esos estados de tensión en laboratorio. Y esto se debe a que solamente unos pocos ensayos son factibles de realizar en laboratorio. ¿Me expliqué con esto, chicos, o no? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, no, si no, sigue un esquemita adicional. Bueno, muy bien. A ver, esperen que pongo todo esto, así ya queda.
Un segundo problema que se nos presenta es cómo extrapolar esta forma de análisis que describimos hace un ratito. Es decir, el hecho de evaluar cuál es el estado de tensión en el punto por ahí más crítico y compararlo contra el estado tensional. A ver, primero imaginemos que yo trabajo con la terna principal, es decir, que trabajo con las tensiones principales. ¿Sí? Bueno. Trabajamos con las tensiones principales. Entonces, se ensaya, uno puede decir, bueno, ensayo cada material para lograr esos estados de solicitación y de tensión, que en general no son bastante fáciles de reproducir en laboratorio. Imagínense un estado de tensión caracterizado por las 9 constantes de la matriz, o las 9 variables de la matriz. Muchas veces no es tan simple de reproducir eso en laboratorio. ¿Sí? Bueno. Entonces, se construyen los diagramas tensión-deformación, se determinan los puntos característicos de tales diagramas, y este realmente es un enfoque bastante inadmisible. ¿Y por qué es inadmisible? Porque imagínense la cantidad infinita de tensores de tensiones que yo puedo definir. Son infinitas. Es decir, imagínense la combinación entre sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que en definitiva representan los mismos estados tensionales que para esos puntos. Bueno, hay infinitas estados tensionales que uno podría llegar a definir. Entonces, imagínense que para cada uno de esos infinitos, imagínense que esos infinitos, ¿cómo se llama? Estados tensionales, yo tengo que compararlo contra un estado tensional límite. ¿Entendido? Entonces, eso me da infinidad de realización de ensayos. ¿Se entiende? Entonces, es muy difícil no solo primero reproducir el ensayo que me establezca el estado tensional equivalente al cual yo tengo a ese punto crítico en la... Bueno, vamos, chao, se acabó. Bueno, primero es muy difícil reproducir un estado tensional caracterizado por sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Y supongamos que así lo pudiera reproducir, ese estado tensional que es comparable al de mi estructura. Después, cada vez que yo tengo un estado tensional, tengo que ensayarlo y llevarlo hasta una situación límite. Bueno, eso realmente es muy complejo de llevar a cabo. ¿Me expliqué con esto o no? Chicos. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, el problema, y después la técnica de los ensayos, que un poquito ya se lo dije, que en general los estados de tensión más complejos de ser reproducidos en el laboratorio es prácticamente imposible. Es decir, no existen laboratorios que puedan llegar a reproducir todos los estados tensionales. Es más, todos los estados tensionales tampoco son posibles de ser reproducidos, como se llama, totalmente. Bien. Bueno, conclusión general, es decir, la metodología esta que uno estableció, de decir, bueno, yo calculo cuál es el punto más característico o más crítico de mi elemento estructural. Establezco el estado de tensión para ese punto y lo trato de reproducir en laboratorio a través de obtener cuál es el estado de tensión límite para ese punto. No es una metodología muy concluyente, parece sencilla, pero es muy difícil de aplicar por los problemas que tenemos para justamente reproducir esos ensayos en laboratorio. Entonces, por ese motivo es que se crea la teoría de los estados tensionales límites, que es la que nosotros vamos a ver ahora. ¿Sí? Para esto hay que decir varias consideraciones, que primero es un campo que está en permanente y continuo estudio y análisis,
con lo cual los conocimientos que se tienen actualmente de eso dependen muchas veces de cómo suceden internamente en el material los procesos de estado de tensión y de deformación, y esto constituye una limitación. Bien. A ver, vamos a definir coeficiente de seguridad o factor de seguridad. Y esto lo vamos a definir desde un punto de vista del concepto más amplio que uno tiene, ¿no? Porque en general uno le dice, bueno, el factor de seguridad o el coeficiente de seguridad con el que estamos trabajando es tal, pero ese es un coeficiente de seguridad mínimo que se le exige a ustedes que la estructura deba cumplir. No necesariamente es el factor o el coeficiente de seguridad que esa estructura tiene para un estado de tensión determinado. Entonces nosotros partimos de un estado tensional dato, esas tensiones se aumentan de manera proporcional, esas tensiones que conforman el tensor de tensiones se aumentan de manera proporcional hasta que se alcanza un estado tensional límite. Una vez que se alcanza ese estado tensional límite, se hace la relación, que es la que vemos nosotros acá, entre el estado tensional límite y el estado tensional dato. Y eso define lo que es el factor de seguridad de mi estructura. O por lo menos para ese punto de la estructura que estoy analizando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí. Bien. Bueno. Comúnmente para un material dúctil el estado tensional límite es la tensión de fluencia y para uno frágil es la tensión de rotura. Muy bien. Vamos ahora a decir cuándo dos estados tensionales son equivalentes. Si dos estados tensionales tienen el mismo coeficiente de seguridad, se considera que dichos estados tensionales son iguales de peligrosos o iguales de seguros. Esta idea es la que nos permite, en definitiva, comparar a los diversos estados tensionales entre sí. Por más que el tensor de tensiones que caracteriza a un estado tensional o a otro sean distintos. Es decir, si yo tengo, imagínense que yo tengo una barra que está solicitada a tracción simple, ¿sí? Y tiene un determinado coeficiente de seguridad. Pero yo después tengo una barra que está solicitada a una torsión pura, ¿sí? Con lo cual fíjense que las solicitaciones son distintas y los estados tensionales de los puntos también son distintas. Pero ambas tienen el mismo coeficiente de seguridad. No, para acá. Nosotros podemos decir que ese cuerpo o esos dos estados tensionales son iguales de peligrosos o de seguros. ¿Quedó claro? Bien, esto es un poquito lo que palabras más, palabras menos está dicho en todo esto de acá. Cuando esos dos estados tensionales tienen el mismo coeficiente de seguridad, se van a decir que son estados tensionales equivalentes. Es decir, los estados tensionales equivalentes son aquellos que tienen el mismo coeficiente de seguridad. Ahora, la pregunta es, ¿los estados tensionales, yo los podré comparar sin necesidad de estar recurriendo al coeficiente de seguridad o al factor de seguridad? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de establecer ahora. Y ya después se van a dar cuenta por qué lo hacemos. Vamos a suponer que yo pudiera elegir un estado tensional al que lo considere como patrón o como estado de tensión de referencia. Y decir, bueno, mira, si yo elijo un estado de tensión como patrón o como referencia, y yo lo puedo comparar a cada uno de los otros estados tensionales con este estado de tensión elegido como patrón o de referencia, voy a poder decir, bueno, mira, si estos dos estados tensionales tienen el mismo coeficiente de seguridad, son iguales de seguros o iguales de peligrosos. Pero puedo establecer algo. Entonces, el objetivo nuestro es comparar a mis estados tensionales con un estado tensional elegido como patrón para justamente poder definir qué grado de peligrosidad o de seguridad tiene esa estructura.
Ese es nuestro objetivo. Y vamos a dar un poquito de vueltas alrededor de esto para justamente poder entender. Ahí está. A ver, la idea es elegir un estado tensional patrón que sea muy simple de reproducir en el laboratorio. Y el más sencillo y simple de reproducir es el el ensayo de tracción simple o el ensayo monoaxial de tracción. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ensayo más simple de reproducir en el laboratorio y por lo tanto es el que se elige como estado de tensión o tensional patrón. Vamos a definir, a ver, tensión equivalente o de comparación. Nosotros vamos a definir a tensión equivalente o tensión de comparación a la tensión que uno le debe aplicar a la barra traccionada para que sea igual de peligrosa o de segura que el estado tensional dato. ¿Me expliqué con esto? No sé si van siguiendo un poco el hilo hacia donde uno quiere apuntar con este tema. Es decir, nosotros vimos una primera metodología que parecía sencilla de saber si uno estaba muy alejado, muy cercano, o cuán alejado o cuán cercano estaba de un estado tensional límite, pero esa metodología era difícil de aplicar por lo que vimos. Entonces recurrimos ahora a decir, bueno, a ver, si yo pudiera elegir un ensayo de referencia, yo pudiera comparar cada uno de mis estados tensionales con mi ensayo ese de referencia. ¿Se entiende? Luis, ahí lo de la tensión equivalente, es la tensión que le tenés que aplicar a una barra que está en estado patrón. Exactamente. Perfecto. Para que sea igual de peligrosa o de segura. Es decir, esperamos un segundito que vamos a tratar de... Un segundo que trato a ver de compartirles esto. Vos imaginate que tenés tu estado de tensión vos imaginate que tu estado de tensión, que está caracterizado por tu tensor de tensiones, está constituido por el tensor de tensiones con sigma X, todo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, este es mi tensor, mi estado tensional dato, que es lo que está llamado ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, mi estado tensional patrón está caracterizado por un tensor de tensiones, que es este de acá. ¿Entendido? ¿Sí? Está caracterizado por esto de acá. ¿Me expliqué? Entonces, lo que yo quiero es decir, bueno, esa tensión de comparación o tensión equivalente, es aquella que yo debo aplicarle a mi barrita acá, con esta carguita P. Esto me va a definir P dividido el área, me define una tensión de trabajo, ¿sí? Y eso me define, digo, bueno, cuando esta tensión de trabajo respecto de la tensión límite, me definen entre estas dos, me definen un coeficiente, perdón, me definen un coeficiente de seguridad. Y ese coeficiente de seguridad es el mismo que tiene el estado tensional patrón, el estado tensional dato. Voy a decir que esta tensión de trabajo es una tensión de comparación o tensión equivalente. ¿Se entiende? ¿Me expliqué o no? A ver.
yo ensayo una barra, tengo un estado tensional dato, que es este de acá, caracterizado por este tensor de tensiones. Si uno lo comparo con el tensor de tensiones del estado tensional límite, me va a dar un coeficiente de seguridad. Lo que pasa es que yo, para este estado tensional dato, esto no lo conozco, y por lo tanto esto no lo conozco. Por ahora es conceptual el análisis que estoy haciendo. Pero yo digo, bueno, a ver, supongamos que ensayo una barra. La tensión de trabajo es constante para toda esa barra, porque es el ensayo de tracción simple. Eso determina una tensión de trabajo. Si esa tensión de trabajo, respecto de la tensión límite, me definen un coeficiente de seguridad, y estos dos coeficientes de seguridad son los mismos, bueno, a esta tensión de trabajo la denomino tensión de comparación o tensión equivalente. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, ahí quedó Bien. más claro. Sí, lo único, claro, ustedes me van a decir, Luis, pero ojo que todavía esto, el estado tensional límite, no lo conocemos y por lo tanto esto no lo conocemos. Es verdad. Bueno, ese es el problema que tenemos que resolver en unos minutos más. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, tensión equivalente de comparación. Es lo que recién les acabo de decir. Bien. Muy bien. Entonces, el estado tensional dato tiene un coeficiente de seguridad 1, la barra traccionada se le aplica una tensión, se obtiene un coeficiente de seguridad 2. Si ambos coeficientes de seguridad son iguales, a esa tensión de trabajo se la denomina tensión de comparación o tensión equivalente. Palabras más, palabras menos es lo que recién les acabo de decir con el ejemplo que vimos. ¿Estamos de acuerdo? Esta metodología se basa desde el punto de vista cuantitativo en que el paso del material de un estado mecánico a otro depende exclusivamente de un solo número. ¿Sí? Bien. Bueno, esto realmente no es así, porque uno puede tener dos estados tensionales, los cuales necesitan ser comparados y, bueno, muchas veces, fíjense, que lo que está pasando, bueno, perdón, lo que les estoy tratando de decir es que este es un estado tensional dado en la terna principal y este es el de tracción simple. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Perdón. Aparentemente esta metodología es bastante, como está explicada así, parecería bastante sencilla y cómoda de aplicar y de ser utilizada. Pero, bueno, tiene sus distintas limitaciones, como todo. Es decir, y esto se debe a que no se entiende en cuenta ni la calidad ni las propiedades del material. Requiere que uno conozca a priori si el estado mecánico, en qué estado mecánico tensional se ubica el material para saber dónde ubicar también al ensayo patrón, porque si yo tengo a mi estado tensional dato trabajando dentro del periodo elástico, bueno, a mi ensayo patrón no lo podés estar trabajando dentro del estado elástico, ¿sí? Entonces, eso requiere que sea comparado. Bien. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo continúa un poco la metodología de todo esto, más allá de todos los problemas que tenemos? Y justamente, ¿cómo vinculamos acá la tensión equivalente de comparación con el estado tensional dato? ¿Sí? Lo único que nosotros acá, esto quiero aclarar, es que el factor de seguridad se definen en general dos factores de seguridad según el material sea dúctil o frágil. En uno, en general, para lo que nosotros vamos a trabajar va a ser la tensión de fluencia dividido la tensión equivalente, mientras que para materiales frágiles va a ser la tensión de rotura dividido la tensión equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, como esto tiene una serie de limitaciones que están relacionadas con los materiales y con el estado de tensión en el cual esos materiales están trabajando, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? A ver. Primero, una de las cosas que se observa es que distintos materiales que estén trabajando para un mismo estado
tensional se terminan comportando de manera diferente. Y esto ya me dice que yo cuando establezca una metodología para poder definir el estado tensional límite de un material bajo un determinado estado de tensión, no lo podré aplicar para otro material porque los comportamientos van a ser distintos. ¿Entendido? Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que uno va creando distintas teorías que tratan de explicar cuándo un material bajo un determinado estado tensional alcanza un estado tensional límite. Y eso hace que todas las teorías que se van creando, que creo que está acá, es que las teorías de los estados límites, primera cuestión, no son perfectas. No son universales. Es decir, con lo cual yo voy a crear una teoría de la determinación de un estado tensional límite para la cual no la voy a poder aplicar a todos los materiales. O si la aplico a un material y la quiero aplicar a otro, bueno, en algunos va a ser más precisa que en otros. Segundo, yo voy a poder crear varias teorías de los estados límites que apliquen a un mismo material. Y esas teorías van a arrojar muchas veces resultados que no van a ser iguales en cuanto a lo seguro o lo inseguro que ese estado tensional sea. Por eso es que dice también que no son perfectas. En general no las vamos a poder generalizar, un poquito la segunda y la tercera dicen más o menos lo mismo. Son creadas ad hoc. ¿Qué significa que uno crea una teoría de los estados límites ad hoc? Que la crea especialmente para explicar un determinado fenómeno. Después, si además de explicar ese fenómeno, me permite explicar otros fenómenos, bueno, bienvenida sea. Pero en principio, cuando uno crea una teoría ad hoc, quiere decir que la crea para explicar el comportamiento de un material bajo determinadas condiciones. ¿Sí? Con lo cual no las puedo generalizar. Bueno, obviamente nunca van a poder tener una exactitud que sea mayor a la de las suposiciones que uno está previendo o que está adoptando, porque obviamente el estado tensional en el punto es el único que determina el estado mecánico del material dado. Muy bien. Dicho esto, se crean distintas teorías de los estados límites que justamente pretenden establecer el estado tensional límite y están basados en distintos criterios. Y ahora vamos a ver cuáles son esos criterios. Hay algunas que están basados en la falla por resistencia y están basadas en tensiones como la teoría de la máxima tensión normal o teoría de Rankine, la de la máxima tensión tangencial o de Tresca o de Guess. En general llevan el nombre del tipo de falla que ellos muestran y el nombre del creador de esa teoría. La teoría de la máxima tensión tangencial octaédrica. Hay teorías que están basadas en deformaciones, como la máxima deformación longitudinal o teoría de San Bernard. Hay teorías que están basadas en la energía de deformación, como la energía total de deformación o teoría de Beltrami, o la teoría de la máxima energía de distorsión o teoría de von Mises. Teorías basadas en el rozamiento interno, como teoría empírica de Moore o la teoría de Coulomb. Nosotros no vamos a ver a todas ellas, vamos a ver algunas, y en todas ellas nos vamos a basar en estas hipótesis que son las que en general venimos trabajando. Nosotros vamos a trabajar básicamente, de todas ellas la que más me interesa ahora destacar es que vamos a trabajar dentro del periodo elástico del material. Es decir, no las vamos a aplicar por el momento, así estamos trabajando en, como se llama, en el periodo anelástico del mismo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No sé si me expliqué con todo esto que estuvimos viendo, o si ustedes tienen alguna duda que me quieran decir antes de...
¿Podés dejar un segundito las hipótesis, Luis? Sí. Para copiarlas y... Sí, sí. Esto igual está subido al campus, así que te digo por una cuestión de tranquilidad. Avísame cuando terminás y... Ahí está. Gracias, Luis. De nada. Bueno. A ver. Esto es un poquito ya el cierre de esta parte, ¿no? Pero hasta aquí hemos visto los estados límite de falla por resistencia de un punto de una estructura, que es el primer criterio que nosotros que yo les había planteado al principio de todo en la primera o la segunda diapositiva, ¿no? Y que esto se estudia a través de distintas teorías con las particularidades que ya vimos, que no son universales, son teorías creadas ad hoc, no son perfectas, cuesta mucho generalizarlas, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es cómo continúa el estudio. Bueno, el estudio que viene a continuación es decir cuándo se alcanza el estado. Porque uno, fíjense, yo tengo en una estructura, tomen una barra, tengo infinitos puntos, y yo digo que esa estructura falla cuando falla un punto. ¿No les parece un poquito decir, che, voy a desperdiciar infinito menos un punto porque me está fallando un punto? Entonces se crean otros tipos de estados límite que están relacionados, por ejemplo, cuando falla una sección. Claro, alguien podrá decir, bueno, Luis, pero mira, te puede fallar este punto, pero si te falla este punto, a continuación pueden seguir fallando otros. Está bien, pero la teoría lo que me dice es que la falla de la estructura se ocasiona cuando falla un punto. Ahora, yo podría hacer otro planteo y decir, bueno, la falla de una estructura se da cuando falla una sección. Que eso lo vamos a ver en el tema siguiente, ¿no? Que ese es un segundo criterio de falla que está basado en la pérdida de la capacidad portante de una sección. Y después hay otro más, que es el estado límite propio ya de una estructura, no de un punto o de una sección. Eso tiene que ver con los mecanismos de colapso, que lo van a ver ustedes en estabilidad 3, y con algo que vamos a ver nosotros, que es que la pérdida de la capacidad portante se da cuando la que está fallando es la estructura. Dejémoslo esto para más adelante, para ampliar los conceptos, porque si no, no nos da el tiempo. Muy bien. A ver. Los estados límites básicamente pueden ser, fíjense acá, se reconocen 3 grupos básicos de estados límites. En realidad vamos a reconocer un cuarto que está al final. Uno son los estados límites últimos, que están basados en cuando a una estructura se le produce un colapso parcial o total. Y por eso se los denomina a esos estados límites últimos, que están relacionados con la pérdida del equilibrio, es decir, ya sea como cuerpo rígido, parcial o total, la falla por resistencia, ya sea de una parte o de toda la estructura, el colapso progresivo, cuando la falla de un elemento puede provocar la falla de elementos adyacentes, la formación de mecanismos, por la formación de rótulas plásticas, o problemas de inestabilidad, ya sean locales, parciales o totales. Muchas de estas cosas por ahí ustedes no las vieron, pero es importante que aunque sea nosotros se las mencionemos, y las van a ir viendo en estabilidad 3, en hormigón, en estructuras metálicas y todo. Así que si tenemos tiempo, después les muestro algunas fotos al respecto. Bueno. Existen otros estados límites que son estados límites de servicio, que tienen que ver no con que se pueda colapsar una estructura, sino que las condiciones de funcionamiento de esa estructura o de esa construcción hagan que realmente no se la pueda seguir utilizando. Por ejemplo, imagínense que el piso en el cual nosotros estamos, cada uno de nosotros estamos, ustedes en su casa, yo en la mía, sufra deformaciones excesivas. Y la verdad que el funcionamiento de ese piso
bajo esas condiciones se hace realmente insoportable. Imagínense que ustedes entran al cuarto, a su habitación, y el piso se deformó 1 metro hacia abajo. Y no se les rompe. Simplemente está bajo deformaciones muy grandes. Realmente la cama, por ejemplo, o la mesa me va a quedar recontra revirada. Voy a estar apoyando por ahí con suerte 3 patas y la cuarta se va a estar inclinando. Es decir, su uso va a ser realmente para nada cómodo. Otra de las posibilidades es que, bueno, imagínense que ustedes están en un edificio muy alto, piso 40 o piso 50, y ese edificio sufre grandes vibraciones. Y realmente ustedes se acuestan a la noche y sienten que el edificio y la habitación en la cual ustedes están está vibrando demasiado. Bueno, realmente no es cómodo, porque además genera mareos, genera problemas sensoriales, y la verdad que uno no se encuentra en una situación muy cómoda. Distinto es, por ejemplo, si están en la cancha de Boca y hacemos un gol, bueno, ahí vieron que la bombonera no vibra, sino que late, entonces ahí eso sí es una vibración totalmente deseable, ¿no? Más allá del chiste. Bueno, y muchas veces cuando se nos presentan anchos de fisuras que son totalmente excesivos, ya ahí entran cuestiones estéticas que pueden afectar la corrosión de las armaduras en las vigas de hormigón o en las columnas. Bueno, esos son estados límites que están relacionados con el servicio y con el uso que uno le va a dar a la construcción. Bueno, hay un tercer grupo que están relacionados con la durabilidad, es decir, las construcciones y las estructuras sufren un desgaste por su uso y por el paso del tiempo respecto de una situación inicial. En general, acá se encuentran involucradas una falta en las tareas de mantenimiento de la construcción y la estructura. Y existe un cuarto grupo que se lo denomina estados límites especiales, que en general se da en aquellas situaciones no previstas en una construcción. Por ejemplo, una explosión, el impacto de un vehículo. Imagínense que como hemos visto muchas veces, un camión, un colectivo, un auto se mete en el interior de una casa. Bueno, son situaciones especiales que en general son bastante difíciles de ser contempladas, ¿no? O, por ejemplo, condiciones ambientales o climáticas. Imagínense que ocurre un sismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad es una situación no prevista porque las construcciones en la ciudad de Buenos Aires no son construidas de manera antisísmica. O que ocurra un tornado en el medio también de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad de Buenos Aires es una zona que está libre de tornados. Es decir, no existe posibilidad de que... no existe posibilidad, esto lo digo entre comillas, pero no es una zona que está preparada para tornados. Es más, les voy a dar un dato adicional. Los reglamentos que se utilizan en cada país contemplan las acciones climáticas actuantes sobre las construcciones y sobre las estructuras. Nuestro país es un país donde tiene una gran franja donde ocurren muchos tornados. Bueno, el reglamento argentino de viento no prevé que en el territorio de nuestro país se presenten tornados, o por lo menos no puede explicar cómo evaluarlos. Esa es una falla que tiene nuestros reglamentos. Bueno, y muchas veces el uso inadecuado de las instalaciones. Son situaciones que en general no están previstas. Entonces a todo ese conjunto se lo llaman estados límites especiales. Esto fue sacado del libro de MacGregor, y ustedes lo van a ver esto después en hormigón con bastante más profundidad. Bueno, esta presentación acá terminó. Y hasta acá llegamos con esta presentación. ¿Ustedes se pueden quedar más tiempo o los estoy matando? Porque son 12:30, que era la hora que les había dicho, pero no terminé.